Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. De nuevo, estás escuchando En torno a la vida, como cada 14 días, a esta hora del mediodía del miércoles, pues nos encontramos en los micrófonos de la Radio de la Virgen para hablar de temas que nos interesan, temas que tienen que ver con la vida humana, claro, en torno a la vida, que temas que tienen que ver con la persona, con su dignidad, con las amenazas a la vida, con las esperanzas para la vida, con todo lo que acompaña la vida biológica y la vida integralmente considerada de un ser humano. Pues, queridos amigos, hoy en el programa queremos hablar de un tema que, bueno, que nos encanta, que es hablar de la vida y la dignidad humana. Pero en vez de hablar simplemente de un tema así como más abstracto, filosóficamente hablando, pues lo vamos a hacer de la mano de lo que ha dicho el Santo Padre, lo que dijo León XIV en su fabuloso discurso a las Cortes Generales en su reciente visita a nuestro país, en su reciente visita a España. Las Cortes de España, congresistas, o sea, diputados y senadores, asistieron a un histórico discurso. ¿Recordáis? La primera vez que un papa se dirigía a la Cámara Parlamentaria española en un discurso que había generado mucha expectación y que fue, como todos sabéis, pues realmente fabuloso por su contenido, por la capacidad de comunicación que tiene el Santo Padre y porque, bueno, fue llamativo, fue muy significativo el prolongado aplauso de los señores parlamentarios a un discurso que, claro, como no podía ser de otro modo, si venía de la mano del Vicario de Cristo, pues estaba lleno de verdad, lleno de sensibilidad, lleno de humanidad, lleno de prudencia y lleno de evangelio. Fue un discurso realmente fantástico, el texto no tiene desperdicio, cada línea, cada palabra. Entonces, en ese discurso había algunas referencias muy importantes a este tema que os decía de la dignidad humana, de la defensa de la vida, que son los temas de nuestro programa. Entonces, con gran ilusión recibimos esas frases atinadísimas, prudentísimas del Papa, que hoy os queremos resaltar. Sí, porque, claro, es que este Papa no solamente dice lo que el Señor y el Espíritu Santo le dice que tiene que decirnos, pero es que lo dice muy bien, y lo dice con unas palabras que llegaron a parlamentarios de un signo político y de otro, a los periodistas de un signo y de otro, a creyentes y no creyentes. Y fue tan fabuloso que dijimos, bueno, en nuestro programa al menos dedicar un rato a recordar a los oyentes esos detalles, ¿no? Esas pinceladitas, pero profundamente trascendentes que tuvo el Papa en los temas que a este programa pues más competen, más interesan, ¿no? La defensa de la vida y la defensa del ser humano. Para hablar de este tema, como cada miércoles, cada 14 días, está conmigo aquí en los estudios de Cuatro Vientos en Madrid, en los estudios de Radio María España, nada menos que el profesor Jesús San Román, médico, bioeticista, amigo, ya famoso, locutor de la radiofonía española, un médico que habla con humanidad. Jesús San Román, querido, Encantado. buen día. La verdad es que ha sido un placer escuchar al Papa en todo su viaje, ¿no? Yo creo que nos ha hablado con una fuerza y con un cariño, pues como habla la madre, ¿no? A sus hijos, ¿no? La Iglesia es madre, ¿no? Y ha sido tan bonito y especialmente a mí me llegó mucho quizá no haya sido de los más conocidos o de los más sonados a la hora de resaltar exactamente lo que dijo, ¿no? Pero creo que el del Congreso fue una lección de lo que es la dignidad de la persona y del ser humano y de la obligación que tienen los poderes públicos de poner todo su esfuerzo precisamente al servicio y por el interés, ¿no? de esta dignidad. Y creo que vale la pena un poco recordarla, por lo menos en el contexto de este programa, ¿no? Que tocamos mucho todo lo que es el sentido de la dignidad de la persona y que hablamos mucho de las leyes justas, de las leyes injustas, de que existen, ¿no? valores, ¿no? que están por encima de la ley y que las leyes, no por el hecho de ser legales, tienen que ser necesariamente justas, que la verdad se descubre, la verdad no se construye, sino que se descubre. Y todo esto creo que ha sido muy, muy oportuno, ¿no? que se diga en una institución como es el Congreso
nuestro Congreso, ¿no? Y el hecho fue que es que no hubo forma de no levantarse y aplaudir las palabras del Papa, ¿no? Que resuenan hasta lo más profundo del corazón del ser humano, ¿no? Sin duda, en la sede de la soberanía política, en la sede de la soberanía nacional, ante los representantes políticos de la sociedad española democráticamente elegidos, con presencia plena del gobierno, de las altas instituciones del Estado, el Papa dijo cosas muy contundentes y muy importantes. Ahora las vamos a comentar y tenemos la suerte de que nos va a ayudar en este comentario, pues como hacemos siempre traemos a expertos que eleven el nivel de este programa. Y entre ellos está un buen amigo también, colega, compañero de la profesión universitaria, nuestro amigo, el doctor Javier Borrego Gutiérrez, gran humanista, profesor universitario de antropología, de humanidades, de ética, de filosofía política, doctrina social de la Iglesia, pensamiento, cristiano. Es un profesor católico extraordinariamente comprometido que ha tenido la cortesía de estar esta mañana, este mediodía del miércoles, con nosotros en Radio María. Y Jesús, profesor del CEU San Pablo, a ti te llamó la atención, ¿no? Como universitario también, la profundidad del mensaje del Papa en este discurso. Hola, buenos días. Sí, este discurso, ¿por dónde se daba? Justo en un ambiente que tenemos hoy, justo de crispación, de corrupción, de polarización, escuchar un mensaje tan claro, tan como deberían ser todos los mensajes que se den en esa sala, sorprende. Y yo creo que lo que más sorprende es que nos sorprenda. Pues sí. El hecho, o sea, quiero decir que algo tan evidente, ¿no? Como que el hombre es libre, que el hombre es trascendente, que la familia es base en la sociedad, que la dignidad humana, cosas tan básicas como las referencias a la cultura española desde el siglo de oro, ¿no? Desde el Quijote hasta Unamuno, citó ya después, ¿no? Fuera del siglo de oro y del aporte español, ¿no? En la Escuela de Salamanca. Todo eso a mí me sorprendió y me sorprendió también especialmente los aplausos yo creo que no se enteraron, no sé qué pasó. Alguno quiso enterarse a su manera de una parte, el otro de otra parte, porque luego siempre está el riesgo de apropiación política de estos ¿Sabes lo que discursos? pasa? Que al final lo auténtico se descubre, ¿no? Si es que entonces cuando el Papa te pone la luz se abre camino, la verdad se abre camino, te pone unos mensajes que son tan verdaderos, ¿no? Que llegan a definirte tan bien como eres en el fondo, es que no te queda de otra. Te levantas y aplaudes, ¿no? Aunque luego quieras ocultarlo, ¿no? La verdad es lo que tienen. Pues fijaos, lo que os propongo, compañeros, profesor San Román y profesor Borrego, lo que os propongo es que escuchemos la palabra del Papa, escuchemos pequeños clips, pequeños flashes de su intervención en el discurso. Vamos a ir comentando trocitos, pequeños audios, que seguro que a los siguientes les va a encantar volver a escuchar al Santo Padre en esas frases tan significativas, y vamos comentando pues estos temas que anunciábamos. Jesús, ha hecho un esfuerzo grande mi compañero por seleccionar, extraer estos clips. Vamos a ir introduciéndolos y los vamos comentando. Fijaos, ya prácticamente en el principio de la locución del Papa en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, habla sobre el ser humano. Empieza por hablar del ser humano y cuál es la mirada justa y ajustada que debemos tener al ser humano, desde la concepción cristiana, y cómo España, pues efectivamente, en toda la tradición humanista y cultural, pues ha basado todas sus creaciones y sus desarrollos en esa visión del ser humano. Escuchemos a León XIV. España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Bueno, primer texto brutal, profundísimo, ¿eh? Profundísimo. No, o sea, cada frase daría para una conferencia. Cada frase, ¿verdad, profesor Borrego? Sí, esto es en un examen si yo pregunto cuáles las características del hombre cristiano, las dice todas, una detrás de otra.
O sea, no se deja nada. ¿Cuáles son las grandes características, lo que caracteriza la visión que tiene el cristianismo del ser humano y que el Papa pone como frontispicio, como rango de valor, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, sí, habla de libertad. Lo primero, es una criatura libre, ¿verdad? Dotada de libertad. Sí, sí. Wow. Luego podemos hablar, porque hay otro corte también seguramente de la libertad. ¿Qué más? Libertad, trascendencia. Trascendencia. Dignidad. Dignidad. Apertura a la verdad. Luego, no lo dice aquí, pero es la belleza también, es otra Sí. de las características. Y luego la idea de la sociedad como el ser humano no como una pieza dentro de un engranaje, sino como una cosa orgánica, la sociedad organizada alrededor de estos valores. Y lo que más me gusta es que dice, España ha sabido ver al ser humano. O sea, ya no habla de la antropología cristiana, sino habla de una cosa que todavía no, que habría que desarrollar, la antropología española. Sí, sí, sí. Fíjate que me gusta especialmente, sobre todo por el contexto en el que está, las últimas palabras, ¿no? Cuando dice que la dignidad precede a toda utilidad, ¿no? Lo cual ya es un mensaje claro contra el utilitarismo, es decir, el ser humano está, su concepción de lo que es el ser humano está por encima de que sea útil o de que no sea útil, ¿no? Que toda vida importa, y luego insistirá más adelante precisamente, acordaros, en la cultura del descarte, el Papa Francisco. Yo creo que tenemos también otro audio, y ya da un aviso de algo que va a seguir hablando mucho después, a cuyo servicio está sujeta toda acción legislativa. Es decir, cualquier cosa que salga del legislativo, que es la Cámara en la que está, ¿no?, debe estar al servicio de la dignidad del ser humano, ¿no?, y no al revés, ¿no? Yo creo que esto ya es una introducción a una especie de preparar a los chicos que ahora va lo bueno, ¿no? Sí, en la sede de los legisladores españoles les está diciendo que su acción legislativa, su legítima acción legislativa, su deber legislativo, debe estar, como decía Santo Tomás, todo ordenado a la persona humana. Todo está ordenado a la persona y a su dignidad. Y el Papa ya en el inicio de su discurso está diciendo que el ser humano no es cualquier pieza, no puede ser cosificado de ninguna manera, como decía el profesor San Román, no puede ser instrumentalizado, no puede ser utilizado, no puede ser algo por el orden social, económico o político. No se puede convertir en una pieza de un sistema. Tiene que verse, su dignidad es la clave a la que está ordenado todo el sistema político, todo el sistema económico. Esto es buenísimo. Y abierto a la verdad y a la trascendencia, que no es poco, porque también el materialismo imperante reduce al ser humano a una existencia temporal, a una finitud sin esperanza, ¿verdad? Y el Papa ya está diciendo, no, esencialmente el ser humano se caracteriza por estar abierto a la verdad y en su dignidad, abierto a lo trascendente, es propio del ser humano, ¿verdad? Sí, sí, y que las leyes deben ayudar a ese desarrollo de la trascendencia, de la dignidad, de la libertad, etcétera. Y esta es la clave, yo creo, que de todo el discurso y lo que va engranando todo el discurso. El político debe tener una idea trascendente para llevar al pueblo hacia arriba. Sí. Claro, la religión es como decir la guía, ¿no?, para elevar al pueblo. Si no, efectivamente termina, bajando el nivel, y cuando se baja el nivel de todo, ¿no?, absolutamente. Sí, fíjate que esa sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir, ¿no? También eso es muy bonita esa frase, ¿no? Es decir, el hombre lo lleva dentro, ¿no? Y al final el orden temporal, las instituciones que nosotros generamos en la sociedad y que ordenan nuestra convivencia, lo que deben ser precisamente es para facilitar, ¿no?, esas ansias de eternidad o esa sed de eternidad que llevamos dentro y que no se va a poder extinguir, ya la historia nos ha avisado de eso, ¿no? Se quiera o no se quiera, ese amor, esa sed de eternidad no va a poder ser extinguida, ¿no? Pero es que luego sigue hablando de la dignidad. Lo de la sed de eternidad me parece precioso, porque me parece que es característico de la persona humana en esa llamada, en esa vocación al encuentro con Dios, que está en el corazón humano, y el Papa ya está diciendo que esa sed de plenitud, de felicidad, de encontrarse con el ser trascendente que nos ha amado desde toda la eternidad, que eso no puede ser satisfecho ni extinguido por el mundo ni por las instituciones, como bien decíais, ¿no? Entonces, empieza fuerte el Papa, empieza diciendo los rasgos fundamentales del ser humano, pero es que aún avanzamos y hace una magnífica frases sobre la dignidad
como el fundamento, las bases de cualquier orden social y político. Escuchemos al Santo Padre. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la revelación. La razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre. Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Bueno, Wow. el discernimiento sobre la dignidad inviolable de la persona humana. La persona humana es inviolable. Profesor Borrego, ¿qué te sugiere este párrafo? Bueno, la idea es esa, que la persona es anterior al Estado. Y el Estado, al fin y al cabo, debe ser un instrumento para el desarrollo de la persona. No al revés. Cuando el Estado crece, se convierte en un ser, en un ente distinto, o sea, con intereses distintos a los de la sociedad en la que está, va creando leyes que van, de una manera o de otra, contra las personas. Pero no contra las personas, contra lo que quieren las personas, que muchas veces las personas tienen quereres inadecuados, sino más bien contra lo que deben querer las personas. Que lo que deben querer las personas es el bien común, esa trascendencia, esa capacidad de ser libre de verdad. El Papa siempre introduce siempre el adjetivo de auténtica, o sea, quiere libertad auténtica, quiere verdad auténtica. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es una clave de la justicia. O sea, la justicia, si se quiere alcanzar una sociedad justa, lo primero que hay que hacer es reconocer la dignidad de la persona. Es la base de cualquier justicia, ¿no? Doctor San Román. Sí, fíjate que, bueno, aquí cita a Benedicto XVI, ¿no? Y hay al final, ahí hablé un pequeño guiño sobre ese diálogo entre fe y razón. Y yo creo que es muy bonito, ¿no? Cuando precisamente de estos valores que estamos hablando, de que la persona tiene una dignidad que le es propia, ¿no? Que se justifica por el simple hecho de existir, que el Estado no se la da, que ni te la puede quitar ni te la puede dar porque es tuya propia por lo que eres, ¿no? Y precisamente, como dice que la fe, ¿no?, es capaz de proclamarla a partir de la revelación, ¿no?, pero la razón también puede llegar a ella. Es decir, esto creo que es muy importante en un mundo en el que muchas veces la verdad se alcanza con el consenso, ¿no? Y estamos en esas formas en las que nos reunimos todos y decimos entre nosotros que está bien y que está mal, sin entender que muchas veces la verdad se nos ha dado, ¿no? Y nuestra obligación, nuestra razón, lo que tiene que hacer es descubrirla, no construirla, ¿no? Y en ese sentido ahí no hay conflicto. Quiere decir, precisamente, como dice el Papa, dice muy al final, dice, la razón humana puede reconocerla. Dice, no puede construirla, sino puede reconocerla, como si fuera algo que está ahí y a lo cual tenemos que llegar. No puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre, ¿no? Entonces, esto yo creo que es otro mensaje también a los legisladores. Quiere decir, ustedes están al servicio del hombre, pero no bajo su propia iniciativa, ¿no? Bajo su propia iniciativa podrán generar las leyes, ¿no?, que ayuden a la convivencia, y que lo dice muy bien, y es lo que y ese precisamente el que esa verdad pertenece a todo ser humano es lo que orienta el ordenamiento jurídico positivo. Claro. Está muy bien eso, decirle a los legisladores que están sujetos a unas normas, ¿no?, a unas normas que les trascienden y que son normas que ya están escritas, ¿no?, en la propia naturaleza humana de respeto a su dignidad. Y el legislador lo que tiene que hacer es ir cogiendo esas normas y ordenándolas hacia la verdad, no hacia la dignidad, y no ir construyendo el bien y el mal que a él le parece, ¿no? Seguramente con toda intencionalidad, porque el Papa obviamente conoce perfectamente este aspecto y además cita la Escuela Española del Derecho Natural, la Escuela de Salamanca, etcétera. Hay una reafirmación implícita muy clara a esa precedencia
a algo que preexiste, ¿no?, al quehacer del legislador o del político. ¿Qué es lo que precede? ¿Qué es lo que está antes de la acción política? La dignidad de la persona. Y por lo tanto hay un derecho natural y hay una ley natural que precede a cualquier ley humana. En realidad, cuando está reivindicando la precedencia de la dignidad de la persona, a mí me parece que de algún modo está reafirmando que el Estado, como bien decía el doctor San Román, lo único que puede hacer es reconocer esa dignidad. A mí el Estado no me da la dignidad ni los derechos, ni la Constitución. Yo ya los tengo. Lo deseable es que la Constitución y las leyes reconozcan, que no es lo mismo que otorgar, reconozca, lo que se reconoce es algo que preexiste, una dignidad que ya tengo. Y esa dignidad, dice el Papa, que se puede discernir, se puede ver claramente desde la razón. Aunque los cristianos le damos un fundamento trascendente a esa dignidad. Y nosotros nos vamos a una trascendencia que por la revelación sabemos, ¿no? Tenemos una dignidad infinita. Por ser criaturas, ¿os acordáis de Dignitas Infinita de Papa Francisco, ¿no? Hay una dignidad que va más allá de la existencial o de la dignidad material, que es la dignidad de la vocación de hijos, de criaturas, la dignidad de hijos de Dios, ¿no? Entonces, es verdad que los cristianos le damos una trascendencia, un fundamento más elevado, si quieres, por revelación, ¿no? Porque Dios nos lo ha revelado en Cristo, etcétera. Pero el Papa está diciendo un momento que ese discernimiento sobre la precedencia de la dignidad puede ser descubierto desde la razón. Y que es razonable entender, pues, que las instituciones, como estaba hablando el Papa a los señores legisladores de España, esa dignidad la debo respetar y la debo reconocer. Y asociada a esa dignidad, los derechos humanos, que son derechos que están en la naturaleza humana, por tanto, ¿no? Esto ya no lo dice el Papa en este discurso, pero sí está en toda la tradición del magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces me parece muy importante este aspecto, ¿no? Decirle al legislador, oye, que tú no me das la dignidad, que no, que la dignidad la tengo por ser lo que soy, un ser humano amado por Dios desde la eternidad, ¿verdad? Y por eso el borrego. Sí. Hay una cosa que se olvida mucho en esta sociedad y que yo creo que el Papa viene un poco a recordarlo. Esto de que podemos descubrir la dignidad por la sola razón, yo creo que habría que matizarlo un poco. La podemos descubrir porque ya llevamos 2000 años de reconocimiento de la dignidad gracias a la llegada de Cristo. Sin el cristianismo no habría ese reconocimiento de la dignidad. Claro. Los romanos no tenían esa idea de la dignidad. Nosotros los romanos los hemos magnificado por el Renacimiento y por muchas cosas, pero eran unos criminales y les daba igual matar a sus hijos, les daba igual abandonar. Tenían esclavos y tenían una forma de vida depredadora totalmente. O sea, se cargaban a los pueblos de al lado cuando podían y sin ningún tipo de remordimiento. Ellos no vivían en este mundo de la dignidad. Y una cosa que olvidan mucho nuestros políticos y nuestros ciudadanos y nuestros pensadores es precisamente esto, que nuestros conceptos de justicia, dignidad, libertad, etcétera, no tendrían sentido sin el cristianismo. Fíjate que lo dice al final, dice el derecho se convierte en, cuando esta convicción permanece viva, es cuando el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares, ¿no? Quiere decir, es precisamente el entender las cosas así lo que hace que uno esté protegido, ¿no?, respecto a esos intereses espurios de algunos particulares. Pues fijaos, el Papa es consciente de que está hablando firmemente ante quienes tienen, como dice él, la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Y dice que hay una amenaza muy grave, precisamente una amenaza muy grave a la convivencia, y es la cultura del descarte. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida
y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Bueno, impresionante. Impresionante. León XIV ante las Cortes Españolas, recordando la amenaza que supone la cultura del descarte y cómo precisamente debemos cuidar con las leyes y con las políticas a las personas más vulnerables. ¿Qué os sugiere, compañeros? Profesor Borrego, profesor San Román, estamos comentando el discurso del Santo Padre León XIV ante las Cortes, que no tiene desperdicio, y este probablemente es un párrafo profundamente bioético. Sí, bueno, el primer ataque es la cultura de la muerte, en el fondo, ¿no? Y lo plantea como un ataque a la convivencia. Y eso está muy bien, porque siempre se habla, dentro del mundo político actual, siempre se habla de convivencia, como si fuese una cosa... Pero claro, no se puede convivir si estás eliminando a los más débiles. Y yo creo que acierta muchísimo, ¿no? Cuando una sociedad o la ley pierde su naturaleza, cuando no sirve para proteger a los más débiles. Y yo creo que esta es la clave. Y la clave de todo esto vuelve a estar en lo mismo. Es decir, no hay, sin esa trascendencia del ser humano, realmente la vida humana no tendría el mismo valor que la vida de un animal. Y este es hacia donde vamos, y este es el peligro, y esto es lo que denuncian, lo que se denuncia desde la Iglesia desde el principio de los tiempos. Profesor San Román. Sí, fíjate que yo creo que también es muy bonito ver cómo lo pone esta obligación, ¿no?, de defender la vida humana desde la concepción hasta su ocaso, ¿no?, como dice, lo pone fuera de una cuestión parcial, incluso fuera de un interés confesional, ¿no? Quiere decir, es la meta de toda civilización, ¿no? Quiere decir, el proteger, ¿no? No es que diga que sea el derecho más importante, que eso lo sabemos todos, pero sí es necesario, ¿no?, en el sentido de que si no estamos vivos no podemos realizarnos como persona, ¿no? Y entonces, precisamente, como una civilización avanzada, una civilización que dice que la grandeza moral, ¿no?, llega a decir una civilización, es precisamente eso, ¿no?, el defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta su ocaso natural, y hacerlo precisamente en los más frágiles, en los más vulnerables, ¿no? Ese es realmente el avance de la civilización, lo que le da la grandeza moral. No es ni la inteligencia artificial, ni la IA, ni el volver a la luna, ni yo qué sé, el ser capaces de tener un sistema sanitario gratuito, ¿no? Es precisamente el trabajar para proteger, ¿no?, la dignidad y el valor de la vida del más frágil, ¿no? Y esto es muy bonito que lo diga precisamente en un legislativo, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte, o sea, mientras que otros papas, ¿no?, desde San Juan Pablo II, de una manera muy clara también, pues hablaba de cultura de la muerte, de tal. León XIV no da puntadas sin hilo, como se suele decir, y de una manera igualmente firme y clara, con expresiones que pueden llegar muy bien al legislador. Está diciendo que esto de la defensa de la vida humana no es una cuestión de los cristianos o de los musulmanes o de ninguna confesión, que no es un tema religioso, es decir, que no es un tema estrictamente religioso, ni tampoco es una cuestión parcial, o sea, una cuestión que se pueda acotar. Bueno, ese es un problema, el tema del aborto, no, es que forma parte de cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos las leyes, cómo entendemos la convivencia, cómo podría una sociedad ser justa si a los más débiles los machaca, los descarta, los tritura, los cosifica, los utiliza, los mata genocidamente. Es que, claro, el Papa lo está diciendo de una manera mucho más suave que yo, pero está diciendo una cosa muy clara, ¿no? Cuando se oscurece esta certeza de que toda vida humana debe ser protegida y custodiada desde su inicio hasta su ocaso natural, esa sociedad queda deslegitimada moralmente. Es que no pierde toda su legitimidad como sociedad, deja de ser una civilización.
O sea, podrá ser una cultura, no digo que no, pero una civilización no. Una sociedad civilizada protege a los más débiles, protege a los más frágiles, no les da a los moribundos la eutanasia sin otra alternativa y sin justicia, y no mata a sus hijos antes de nacer. Entonces, claramente, fijaos, León XIV, con qué finura, pero también con qué firmeza, está diciendo, oigan, miren, es que lo de la protección de la vida humana es un valor fundamental. ¿Qué edificio, qué civilización vamos a construir si no respetamos esto? ¿Qué convivencia social, como decía el profesor Borrego, se puede construir, citando al Papa, efectivamente, si no hay una defensa de la vida? Hace una alusión precisamente, pues sí, a la cultura del descarte que tantas veces advirtió el Papa Francisco, ¿no? Descartar a personas que, bueno, pues como no vienen con un defecto, como vienen con una malformación congénita, porque no me viene bien ahora seguir con este embarazo, y entonces descartamos personas. Esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces el Santo Padre León XIV, delante del legislador español, le está diciendo que todas las leyes que están haciendo, si no respetan el valor fundamental de la vida, construyen una convivencia que no puede hablar de justicia en absoluto. Bueno, oye, sí, pero todavía tenemos un corte muy interesante para hacer ahora un comentario, porque es que el Santo Padre luego habló sobre la libertad religiosa, sobre el bien común. Interesantísimas las palabras que dijo sobre la libertad. Os las vamos a recordar enseguida, cuando... Bueno, vamos a parar un par de minutitos para precisamente recordar esa canción que acompañó como banda sonora también la visita del Santo Padre León XIV a España. Bueno, hemos oído mucho la de Alzad la mirada, pero ahora quizá no has escuchado tanto esta que habla sobre, bueno, pues la primacía del vicario de Cristo, la primacía de Pedro. Hemos tenido a Pedro, al sucesor de Pedro, en Madrid, en Barcelona, en Canarias. Hemos tenido a Petrus. Sentado en la sede de Pedro, el maestro le pide guiar a su iglesia, nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un venero mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal, esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Unidad, unidad, unidad. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, llave de mi reino, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia
ya estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Hoy hablando pues de Pedro, de Petrus. Qué bonita esta canción que creo que fue compuesta en tiempos del Papa Francisco por Ignacio Zores y el músico Luis Po. Y Petrus, bonita canción, ¿verdad? Sobre la unidad que tenemos con el Papa, ¿no? La unidad de los cristianos con el Papa. Pues estamos hablando hoy aquí en Entorno a la Vida con el profesor San Román y con el profesor Javier Borrego sobre el discurso que dio el Santo Padre León XIV ante las Cortes Generales de España, ante diputados y senadores. Y había ahí un hilo conductor que hemos estado comentando en la primera parte del programa, la dignidad de la persona, la prioridad de la persona frente a las instituciones, frente al Estado, la justicia que debe tener una norma o cualquier acción política que debe estar basada precisamente en el respeto y garantía de ese valor de la vida humana y de la dignidad del hombre. Y ciertamente os anunciaba que todavía tenemos algún clip más, alguna audio más de este riquísimo discurso en el que habló el Santo Padre León XIV sobre la familia y la educación. Creo que tenemos otro clip de audio. Vamos a escuchar al Papa qué dijo. En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. Recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. Sí, luego sigue hablando de las instituciones educativas, pero yo quería que habláramos sobre estas palabras del Papa León XIV sobre la familia. ¿Qué os han parecido? Qué bonito cuando describe lo que se aprende, ¿verdad? Dentro, ¿no? Que es esas características que recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. O sea, es que no se puede describir mejor precisamente los dones, ¿no? que recibimos y que cuidamos a lo largo de nuestra vida en esas 5 palabras, ¿no? O sea, recibir la vida y darla, ¿no? Cuidar, ¿no? Cuidar del otro, cuidar de los que lo necesitan, de los que están, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Perdonar, qué importante, ¿no? Perdonar, también aprendemos a perdonar en la familia, a servir, ¿no? Y a tener esa sensación de pertenencia a la familia humana también, ¿no? Y es precisamente, si no lo aprendemos ahí en la familia, pues mal nos vamos, y de ahí quizá la seguridad, la obligación que tiene cualquier sociedad de defender eso que el Papa decía al principio, ¿no? Esa realidad humana primera, ¿no? Profesor Javier Borrego, profesor de la CEU San Pablo, de magnífica universidad. Profesor, usted como humanista, dice que la familia, dice el Papa, la familia es escuela de humanidad. Escuela de humanidad. Y wow. A mí lo que más me interesa, sí, me gusta la idea de escuela de humanidad y me gusta el orden que introduce el Papa, que es un orden contrario al que han introducido todas nuestras leyes educativas. La idea es justo, es la familia primera educadora y después, dice al final, y también las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo, ¿no? Pero la familia es la primera. Y es cierto que es donde una de las claves, ¿no? de dar importancia a la familia es que la sociedad no tiene estabilidad ni progreso, una sociedad si no cuida a su familia, no cuida a las familias, porque las familias le ahorran al Estado, entre comillas, como si el Estado tuviese, ¿no? obligación de... Las familias dan educación a los miembros, las familias crean sociedad, las familias incluso hasta diría que crean salud mental frente a las sociedades que viven más alejadas de la familia o que fomentan modelos individualistas de vida, ¿no? Entonces yo creo que la idea también de la familia como continuidad, como entrelazar generaciones, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que está diciendo ahí, la continuidad, está usando una palabra que es la tradición,
al fin y al cabo es traer, ¿no?, del pasado lo mejor hacia el futuro. Sí, no, yo creo que también es muy claro, luego el párrafo sigue un poquito sobre el tema de la educación, pero yo quiero insistir en lo que dice el profesor Borrego, ¿no? Quiere decir que ha habido un debate hace relativamente poco en el contexto educativo, ¿no?, de quién tiene que educar a los hijos, ¿no? Si es los valores del Estado, los valores de la convivencia, esa educación para la ciudadanía famosa que teníamos, ¿no?, en las escuelas, o realmente es un privilegio de los padres, ¿no? Y es que no solamente es un privilegio, es un derecho de los padres, es una obligación de los padres, y es un derecho y una obligación que no puede ser delegada al Estado ni sustituida por el propio Estado, ¿no? Esto está muy claro, ¿no? Esto en esta jerarquía, ¿no?, de principios, ¿no? Lo que pueda hacer el inferior no lo debe hacer el superior, ¿no? Entonces, la familia es la titular del derecho, ¿no?, y los padres son los titulares del derecho de la educación de sus hijos, ¿no?, conforme a sus valores, etcétera, y eso no puede ser nunca sustituido, ni puede ser ayudado, puede colaborar, puede ayudarnos a llegar a aquellos aspectos en los cuales no llegamos, por ejemplo, aspectos formativos, matemáticas, lo que sea, lenguaje, etcétera, o incluso, ¿no?, ayudar a familias que por sí mismas quizá pues puedan tener algún límite o alguna dificultad en su papel. Ahí sí que las instituciones educativas pueden hacer y deben hacer esa labor de acompañar y de facilitar, ¿no? Pero no son los titulares del derecho. Los titulares del derecho son los padres y eso no se lo puede quitar el Estado, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, también esa jerarquía, ¿no?, que el Papa también vuelve a insistir, ¿no? No es baladí, ¿eh? No es baladí. Perdona, que fuera del corte, a continuación, les cita el artículo 27 de la Constitución. A mí, por lo menos, me parecía, cuando habla de los derechos, los poderes públicos estarán garantizar la educación acorde con la... Exacto, con las convicciones de los padres. Sí. Y se lo cita directamente cuando diciendo, cuidado, que es que esto ya no es doctrina de la Iglesia, esto es vuestra... La misma Constitución lo está diciendo. Claro, es que como hubo una ministra que decía que los hijos eran del Estado. Claro, eso claro, es que las cosas, es que el Papa sabe lo que pasaba en España. El Papa está muy informado, está muy pendiente de lo que pasaba en España, el país que estaba visitando. Y sabe que hay un riesgo, efectivamente, de estatalización, de quitarles a los padres esa posibilidad que está en la ideología en algunas ideologías políticas, las cosas como son, de todo signo, totalitarios y demás, ¿no? Mira, no lo tenemos en el corte, pero aprovechando, lo tengo aquí, dice, esta colaboración, habla de la colaboración entre el Estado y las familias en la educación, ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales y culturales y religiosas, ¿no? Esto cita pues la encíclica de Magnificat Humanitas, que también habla de este tema, ¿no? Es un papel subsidiario, la subsidiariedad es un criterio de la doctrina social de la Iglesia, el que tiene el Estado y la escuela respecto de la educación de los padres. A donde no llega los padres, a donde no pueden llegar los padres, debe entrar la escuela, por supuesto, y el colegio es muy importante. Y el Estado pues tiene que contribuir también a promover valores cívicos, pero la educación de los hijos es de los padres, es prioritario deber y derecho de los padres. Sí, sí. Ya en la LOCSE, de años 80, ya planteaba, 90 en principios, ya planteaba que la educación, pues uno de los fines de la educación era como solventar o ayudar a mejorar las ideas que venían los niños, ¿no?, que venían al colegio, sí. Y el colegio tenía la obligación de convertirlas en civismo y en tal. O sea, ya desde el principio todas las orientaciones de todas las leyes educativas, pues la LOCSE es la primera y la que continúa, van con esta idea de que el Estado tiene algo que decir, incluso al mismo nivel o incluso por encima de reorientar, ¿no? Reorientar. Sí, es que da miedo. Sí, sí. Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo del programa, queridos oyentes, estás escuchando En torno a la vida, en Radio María, con el profesor San Román y el profesor Javier Borrego, y el que os habla, José Carlos Avellán, comentando el discurso del Papa León XIV ante los parlamentarios españoles y en su reciente viaje a nuestro país. Hay un corte que no me quiero privar de que nos lo pongas, Jesús, que es el de la libertad y la libertad religiosa. Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente ser libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección. Significa poder reconocer el bien
y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública. Bueno, otro quedaría para un programa entero. Solamente este corte, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que me hizo mucha ilusión porque el día anterior, cuento una cosa personal, había estado hablando de con mi hija sobre el problema de la libertad, ¿no? De qué es realmente lo que significa para la libertad, por una cuestión del colegio, que tenía que hacer un trabajo, etcétera. Y estuvimos hablando de la libertad. Claro, la libertad desde la perspectiva de un adolescente va más en disponer, ¿no? Precisamente de muchas posibilidades de elección, de que no te coarten la decisión, etcétera. Pero se olvida mucho esa última parte, que es la que la explica realmente y que dice el Papa, que es reconocer el bien y adherirse a él responsablemente, ¿no? Y fue precisamente esa fue la conversación que tuve con mi hija. Total, cuando el Papa dijo esto le mandé un WhatsApp, tal, y lo incluyó directamente en su trabajo, ¿no? Y qué bien, ¿no? Que nos recuerde, ¿no? Que precisamente no somos libres porque podemos elegir mucho. Eso nos ayuda precisamente a encaminarnos, ¿no? Hacia reconocer el bien y adherirnos a él responsablemente, ¿no? Sí, y marca también un poco los dos planos en el que está la religión y en el que está la política. Yo creo que también esto es muy importante. O sea, la política tiene que puede hablar de libertad como capacidad de acción, pero la religión está en un plano trascendente que habla de la libertad como capacidad de hacer el bien. Y ya, o sea, lo que no pueden es chocar una con la otra, pero están en dos planos distintos. Y yo creo que cuando se rebaja el plano religioso y se intenta ser más mundano, se termina tocando el plano político. Y cuando el plano político de repente se eleva por lo que sea, toca el plano religioso. Y es bueno que se mantengan separados. O sea, que cada uno tenga su... Y no están al mismo nivel. Una de las críticas que he oído a este discurso de un comunicador de una radio muy conocida, hablaba justo dice, ¿por qué el Papa tiene que ir ahí, no? Como claro. Diciendo, si él tiene una moral y los otros tienen otra. Yo, no, esto no es así. El Papa está en una dimensión, en una escala, por así decirlo, del conocimiento distinta a la que está la política. Entonces, entender que libertad es pues tener las leyes que te permitan hacer cosas, vale, pero eso no es la libertad. La libertad es la capacidad de hacer el bien. Y si no, las leyes no permiten esa capacidad de hacer el bien, pues están corruptas. Pues hay que decir que puede ser, una religión puede ser el sistema para medir la eficacia de esas leyes, ¿no? Claro, pero eso conecta un poco con la primera parte del mensaje. Claro, cuando los políticos o la clase política o la sociedad, ¿no? Se empeña en negar esa visión trascendente, ¿no? A la cual la política debe sublimarse y supeditarse, ¿no? Que es el respeto precisamente a la dignidad de la persona y a entender que hay unos valores que están por encima y que tus leyes deben orientarse y respetar esos valores para que el hombre pueda caminar precisamente hacia ese bien. Cuando tú eso lo niegas, al final acabas siendo o creyéndote tú como sociedad política el techo, ¿no? Entonces ese concepto de adherirse al bien pues lo abandonas y al final las leyes son las que deciden, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, y el concepto de libertad como libertad de elección, como principio de autonomía, es el que se hace absoluto, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos precisamente en la sociedad de hoy, ¿no? Que está tan hipertrofiado el que yo puedo hacer con mi vida, con mi cuerpo, con lo que sea, lo que quiera, porque lo que prima es mi libertad para elegir y mi principio de autonomía y no tengo nada por encima, ¿no? Y claro, este es un error que es intrínseco precisamente al abandono de esos valores, ¿no? El profesor Borrego es discípulo de un maestro que hablaba de la libertad de maniobra, que ahí nos ha agotado la libertad, ¿verdad? El profesor López Quintás. La libertad perfecta. Eso es, el maestro López Quintás. Sí. No, de hecho, quiero decir que
cuando la libertad no se toma en serio, cuando la libertad simplemente es libertad de maniobra, que es lo que da el Estado, y la gente no toma las riendas, por así decirlo, de su vida, ocurre una cosa, que el Estado toma la iniciativa y se mete en la vida de las personas. Entonces las personas ya ven normal pues que el Estado multe pues por cuestiones privadas, cuestiones que se pueden hacer en su casa, multe o se meta o quiera educar, ¿no? O te lleve la fe a un espacio privado, ¿no? Que también avisa el Papa. Sí, separa la fe y entonces el Estado se hace totalitario, porque se quiere meter en la cama de las personas, en las cocinas, en los dormitorios, en todos los lados, y va legislando cada vez más para que el ser humano no tenga libertad. Sí, esta última alusión a la libertad religiosa me parece muy pertinente. La libertad religiosa, en una sociedad democrática, se deben generar espacios para la libertad de culto, para la expresión de la fe, y no hay que verlo, como dice el Papa, como una amenaza. El fenómeno religioso es un fenómeno cultural que inhiere en la dignidad también de las personas, en la expresión del ser humano, de su legítima espiritualidad, ¿no? De expresión legítima de su... Y el ser aconfesional o el ser un Estado que permita dentro de un orden las expresiones de la espiritualidad, él dice que no debe verse como una amenaza y por lo tanto actuar con esa hostilidad, el típico laicismo beligerante que hemos padecido, ¿no? Contra el fenómeno religioso. Bueno, pues también son palabras buenísimas, ¿no? La fe efectivamente no se impone, se propone, la fe se expresa libremente dentro de un orden público, pero el Estado no puede, ni debe en absoluto, sería completamente injusto que restringiera esa expresión o que pretendiera limitarlo de cualquier manera. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Se nos ha acabado el tiempo, queridos oyentes. Ha sido un riquísimo discurso el que hemos comentado, el discurso de León XIV ante las Cortes Españolas del pasado día 8 de junio. Era el 8, ¿verdad? Sí, creo que era el 8. Ahora ya dudo. Pero en todo caso, el discurso 8, sí, histórico ante las Cortes de León XIV. Lo hemos comentado con el profesor Jesús San Román y con el profesor Javier Borrego, profesor de la Universidad San Pablo CEU. Amigos, muchas gracias por vuestros comentarios. Ha sido un gusto escuchar de nuevo estos flashes de la voz del Papa. Espero que os hayan interesado y que nos ayuden a reforzarnos en nuestras convicciones más básicas. El ser humano y su dignidad está por encima de cualquier cosa. Es la base del orden jurídico y social y debe ser respetado por la política, por las leyes, la dignidad de la persona humana. Hasta aquí hemos llegado. Hasta pronto, queridos amigos. En 14 días nos escuchamos, si así lo queréis, en Torno a la Vida. Por favor, sigue escuchando los programas de Radio María. Ahora vienen otros programas muy interesantes en este miércoles. Que Dios los bendiga a todos. Os saluda con cariño José Carlos Avellán, recordándoos, como siempre, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En Torno a la Vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.